Bien, buenas tardes chicos. Hoy vamos a empezar con la segunda parte del tema número 2 que titula costeo directo, variable o marginal. En la anterior clase habíamos hablado acerca del costeo de absorción, del método de absorción, y habíamos dicho que bajo ese método, dentro del CUP, del costo unitario de producción, incluimos todos los elementos del costo sin importar que sean fijos o variables. Siempre que sean de producción, los incluíamos dentro del costo unitario de producción. Sin embargo, en este método, que es el método variable o marginal, nosotros solamente vamos a cargar los productos o los costos de material directo, mano de obra directa y otros de fabricación que sean variables. Por lo tanto, tomando en cuenta esto, solo lo variable se va a incorporar en el valor del inventario, ¿sí? Y eso es algo importante que debemos tomar en cuenta porque dentro del costeo marginal, que es el que vamos a usar en toda la materia y que tiene fines prácticos, vamos a ver que la estructura que tiene el estado que manejamos, que ya no se llama estado de resultados, sino que se llama estado de resultados gerencial o directamente estado gerencial. En este estado gerencial nosotros separamos, si quieren, la parte variable en la primera parte, digamos, del estado gerencial, y la parte fija va después, en la parte de abajo del estado gerencial. Entonces, la estructura que teníamos de que primero va el gasto de producción, el costo de producción, luego van los otros gastos operativos, se totalmente cambia en este nuevo método del costeo variable, ¿sí? Otra cosa importante es que los costos indirectos de fabricación no se incluyen en la valoración del inventario porque son considerados costos del periodo. Acá nos referimos a los costos de fabricación fijos, ¿sí? Que normalmente hay, ¿no? La depreciación es un ejemplo típico de un costo de fabricación que es fijo. Entonces debemos tomar en cuenta que, y haciendo el ejercicio nos vamos a dar cuenta que dentro del costeo variable los costos indirectos de fabricación fijos se van a incluir como costos del periodo y no van a venir a formar parte de lo que es el inventario. Dentro de este costeo, que es el costeo marginal, vamos a conocer un concepto importante que es el concepto de margen de contribución, ¿sí? ¿Qué es el margen de contribución? El margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables. Voy a marcar eso porque es muy importante que recordemos esto, ¿sí? Es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables, ¿sí? Y ahora haciendo el ejercicio se van a dar cuenta de que esto se cumple así. Este margen de contribución también es considerado como el exceso de ingresos respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir los costos fijos y generar la utilidad o la ganancia, ¿sí? Entonces el margen de contribución va a ser la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables, y haciendo esa resta debe quedarme lo suficiente para poder cubrir los costos fijos y además generar utilidad o ganancia, que es lo que vamos a ver en el ejemplo práctico. ¿Cuándo se usa el costeo directo, variable o marginal? Si nosotros nos fijamos, habíamos dicho que dentro de la contabilidad financiera lo que se utiliza es el estado de resultados, el balance general, que nos sirve para fines de personas ajenas a la empresa, ¿sí? El banco, los accionistas, pero son personas que no trabajan dentro de la organización, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del costeo variable o el costeo marginal que responde a la contabilidad administrativa, decimos que este costeo, el costeo directo, variable o marginal, que es lo mismo, son simplemente sinónimos, son más adecuados para la toma de decisiones, planeación y control, ¿sí? ¿Por qué? Porque este método, el método de costeo variable o marginal, es un método que permite calcular de manera muy sencilla la utilidad.
¿Por qué? Porque bajo este método la utilidad se va a mover en la misma dirección que el volumen de ventas, ¿sí? Y ya vamos a entender haciendo el ejercicio práctico por qué sucede esto. Pero de manera general, decirles que bajo este método es mucho más sencillo poder determinar las utilidades de una manera muy práctica. Entonces, algo importante que debemos recordar, chicos, es que este tipo de costeo se utiliza para fines internos, ¿sí? Internos. Lo voy a escribir, ¿por qué? Porque ya vamos a ver que hasta nuestro estado gerencial, en este caso, va a tener otra estructura, ¿sí? Que solo sirve para fines internos de la empresa. Es decir, que el estado gerencial que vamos a aprender a hacer hoy no se debe utilizar para llevar al banco, para calcular, para que Impuestos Nacionales nos cobre el IVA y pueda calcular cuál es el monto. No, solamente este método, el método variable, directo o marginal, se utiliza para fines internos, ¿sí? Varias veces he repetido en mis clases, por favor, chicos, no lleven estos estados bajo el método de costeo variable a impuestos nacionales porque les va a ir muy mal, ¿sí? Entonces, vuelvo a recalcarles, chicos, lo que estamos aprendiendo en la clase de hoy y a partir de hoy lo que vamos a hacer en la materia se utiliza para fines internos, no nos permite o no nos sirve para presentarlo a impuestos nacionales, ni al banco, ni a los accionistas, ¿sí? Es para las personas que trabajamos dentro de la organización y vamos a tener que tomar decisiones de tipo de planeación o de control dentro de la organización, ¿ok? Muy bien. Entonces ahora nos vamos a la parte práctica. Tenemos este ejercicio que, si ustedes se fijan, es exactamente el mismo que habíamos hecho la clase anterior, ¿sí? Ustedes pueden revisar, es exactamente el mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro cuadrito, donde vamos a ir trabajando con los datos que se nos presentan en el enunciado, ¿sí? Igual es la misma empresa manufacturera El Sol, presenta los siguientes datos para el mes de febrero, nos da ahí los costos variables, los fijos, y lo que tenemos que hacer es elaborar el estado de resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que habíamos hecho en la clase anterior era determinar el CUP, ¿sí? Que sabemos que es indispensable para poder elaborar el estado de resultados. Entonces, en este caso, y lo voy a escribir aquí, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos la anterior clase, que es elaborar un estado, pero en este caso lo que vamos a hacer es aplicar el método variable, ¿ok? Entonces, dentro del método variable debemos saber que el CUP va a ser igual al costo variable unitario de producción, nada más, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en el método de absorción nosotros dijimos que el costo unitario de producción era igual al costo variable unitario de producción más el costo fijo unitario de producción. Pero en el método variable, y por eso hace más simple y más práctico este método, simplemente el CUP va a ser igual a la sumatoria de todos los costos que son variables, unitarios y de producción, ¿sí? Entonces, por el momento nos vamos a olvidar del costeo por absorción y, por ende, vamos a quitar aquella parte fija que tenemos en producción. Entonces, yéndonos al enunciado, aquí tenemos lo siguiente. Los costos variables unitarios los tenemos aquí, ¿sí? Dice ahí costos variables unitarios. Por un lado, bueno, la anterior clase ya habíamos dicho que para formar parte de este grupo y ser un costo variable unitario de producción, se deben cumplir tres características. La primera característica es que tiene que ser un costo variable. La segunda característica es que tiene que ser un costo unitario. Y la tercera es que tiene que ser un costo de producción,
¿sí? Entonces, si cumple estas tres características, va a venir a formar parte de lo que es el costo variable unitario de producción. Si no las cumple, no va a formar parte, ¿sí? Entonces debemos tomar en cuenta que para calcular el CUP bajo el método de costeo variable, debo considerar solamente aquellos costos que son variables, que son unitarios, bueno, y aunque no sean unitarios, los puedo convertir en unitarios, y que sean de producción. Entonces, me voy al enunciado. Aquí me resulta sencillo porque me doy cuenta que estos costos ya son variables y que son unitarios también, todos estos. La pregunta es, ya sé que son variables, ya sé que son unitarios, y ahora la pregunta será, ¿son de producción? Me voy a ir aquí y voy a ir anotando cuáles de ellos corresponden a costos de producción. ¿Sí? Ya sé que son variables y unitarios. Ahora, ¿material directo es de producción? Sí, es de producción. ¿Labor directa es de producción? Sí, es de producción. ¿Gastos de fabricación es de producción? Obviamente que sí. ¿Gastos de venta es de producción? No, ¿no es cierto? Entonces esto lo vamos a dejar todavía en incógnito. Acá no hay mucho que analizar porque todos son costos fijos y abajo no me da por el momento ninguna información sobre la producción del periodo que tenga que ver con costos variables unitarios, ¿sí? Entonces lo único que voy a hacer, y tal como hicimos la anterior clase, va a ser simplemente sumar estos tres elementos, ¿sí? Entonces me voy acá y voy a calcular por un lado el material directo, que según el enunciado son 10 bolivianos. Por otro lado, la labor directa o la mano de obra directa, si quieren, que son 15 bolivianos. Y por último tenemos los gastos de fabricación. Vamos a ponerle GIF, que son otros 10 bolivianos. Listo. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es totalizar la suma de estos tres elementos, ¿sí? Para eso voy a hacer uso de la calculadora y vamos a decir 10 más 15 más 10, 35 bolivianos. Entonces, el costo variable unitario de producción va a ser igual a 35 bolivianos. ¿Sí? Muy bien. Ya sé entonces que la sumatoria de todos los costos que cumplen con ser variables, unitarios y de producción suman 35 bolivianos. Ahora, acá arriba habíamos dicho que el CUP bajo el método de costeo variable es igual a costo variable unitario de producción. Y si ustedes se fijan, acá he calculado que el costo variable unitario de producción es de 35 bolivianos. ¿Qué quiere decir esto? Que así como el CUP es igual al costo variable unitario de producción, puedo decir entonces que en este caso el CUP va a ser igual, lo voy a poner acá abajito, esto va a ser igual al costo unitario de producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el CUP es igual al costo variable unitario de producción, ¿sí? Eso hemos dicho acá, CUP igual costo variable unitario de producción. Y entonces, si el costo variable unitario de producción es 35, podemos decir que el CUP bajo el método variable es 35, ¿sí? Muy bien, entonces ya he calculado el CUP. Fíjense que en este método es mucho más corto el procedimiento para poder determinar el CUP. Si ustedes se acuerdan el anterior, además de hacer esto, tuve que hacer una división, determinar el costo fijo unitario, etcétera, que en este caso no necesito, porque solamente con la parte variable es suficiente para que yo pueda determinar el CUP, ¿ok? Una vez que tengo determinado el CUP, entonces puedo empezar a hacer mi estado de resultados. Ahora, aquí les voy a pedir, chicos, que presten suma atención porque aún la estructura misma del estado, desde el título del estado, cambia,
¿sí? No es igual en el costeo de absorción y en este costeo que estamos viendo, que es el costeo variable, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Dentro de la estructura del estado de resultados, nosotros decíamos, a ver, vamos a hacer una tablita para que podamos mostrarlo mejor. Dentro del costeo por absorción, nosotros decíamos primero que se llamaba estado de resultados, ¿no? ¿Qué era lo segundo? O lo que venía, digamos, en el estado de resultados, teníamos ventas. Después restábamos el costo de producción, lo que nos daba como resultado las utilidad o la utilidad bruta en ventas, ¿sí? Y a esta utilidad bruta en ventas le restábamos ¿qué? Le restábamos los gastos operativos. Y esa resta nos daba como resultado la utilidad operativa. A esto le restábamos el IOE y esa resta nos daba como resultado la utilidad neta, ¿sí? Esa era la estructura que tradicionalmente nosotros conocíamos dentro de el método de absorción, ¿sí? En el costeo variable, la estructura cambia radicalmente, empezando por el título. Para comenzar, déjenme lo voy a bajar acá porque se vea mejor. Para comenzar, en el costeo por absorción, en lugar de poner, en el costeo variable, en lugar de poner estado de resultados, lo que vamos a poner nosotros es estado gerencial. Que les vuelvo a repetir, este estado gerencial solo es para uso interno, por eso cambia hasta el nombre, ¿sí? En este estado gerencial, chicos, la estructura cambia radicalmente y además nosotros incluso organizamos los costos de diferente manera y tenemos hasta nombres diferentes en todas las partes del estado, ¿sí? Entonces es totalmente distinto. En el estado gerencial, en lugar de tener ventas como teníamos acá, lo que vamos a tener van a ser ingresos, ¿sí? Que se van a calcular de la manera exactamente igual que calculábamos las ventas, solamente cambia el nombre, ¿sí? Por otro lado, aquí en lugar de restar el costo de producción, lo que vamos a restar en el sistema de costeo variable son los costos variables, ¿sí? Y a esta diferencia de los ingresos con los costos variables, nosotros le vamos a llamar no utilidad bruta en ventas como estaba aquí, sino que le vamos a llamar margen de contribución. ¿Sí? Que habíamos dicho, si ustedes se acuerdan en la teoría, que el margen de contribución era la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables, ¿sí? Y si ustedes se fijan, aquí hacemos cumplimiento, digamos, de esa condición de que el margen de contribución es la diferencia de los ingresos menos los costos variables, ¿sí? Después, en la estructura del estado gerencial, una vez que tenemos el margen de contribución, le restamos los costos fijos. Y una vez que restamos los costos fijos, vamos a obtener como resultado la utilidad operativa, ¿sí? Si ustedes se fijan, a este nivel llegamos al mismo resultado. Bueno, vamos a ver que no siempre es el mismo resultado en valores, pero en ambos casos llegamos a la utilidad operativa yendo por, si quieren, dos caminos totalmente diferentes.
En este caso, en el caso del método por absorción, el estado de resultados nos permitía agrupar los costos, los gastos de acuerdo a su función, si eran de producción o eran operativos, ¿sí? Y acá no nos interesaba si era fijo o variable, metíamos las cosas dentro de producción, todo lo que era de producción, y lo mismo en los operativos, no importando si era fijo o variable, tenía que ir acá. Sin embargo, cuando hablamos del estado gerencial, debemos tomar en cuenta, por un lado, los costos variables, que pueden ser de producción, etcétera, 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 pero todos deben ir incluidos aquí antes del margen de contribución, ¿sí? Y lo mismo en el caso de los costos fijos, sin importar si son costos fijos de producción, de distribución, de lo que fuere, tienen que ir acá después del margen de contribución como costos fijos y así vamos a llegar a la utilidad operativa, ¿sí? En el caso del estado gerencial, chicos, no le sacamos IUE y calculamos la utilidad neta. Bueno, podemos hacerlo, sí. De hecho, lo vamos a hacer más adelante también. Pero normalmente no calculamos el IUE. ¿Por qué? Porque esta utilidad operativa, como les había dicho, no siempre va a coincidir con esta otra. Ya en la siguiente clase estaremos viendo por qué o cómo se hace, qué sucede con eso. Pero al ser este estado gerencial de uso interno, esto no va a ir a impuestos nacionales, ¿sí? Y por lo tanto, no necesitamos hacer el cálculo del IUE, que sí es necesario dentro de la contabilidad financiera, que es esta, pero dentro de la contabilidad administrativa del método variable, no necesitamos calcular el IUE, ¿sí? Listo. Entonces, habiendo aclarado que nuestra estructura va a ser diferente bajo este método, vamos a resolver el ejercicio, ¿sí? Elaborando el estado gerencial. Entonces, me voy a ir acá a otra hojita y vamos a elaborar nuestro estado gerencial. ¿Cómo vamos a elaborar el estado gerencial? Bajo la estructura que ya habíamos hablado, ¿sí? Y lo primero que debemos poner, aquí hemos dicho que tienen que ser los ingresos. Entonces, ponemos ingresos y habíamos dicho que la manera de calcularlos es exactamente la misma que hicimos la anterior clase. Ya sabemos, y el enunciado nos dice, que la producción del mes son 8.000 unidades y que se han vendido solo 7.000 a 70 bolivianos cada uno según factura. Entonces, ¿cuánto se ha vendido? 7.000 unidades, que voy a anotar acá, 7.000 unidades por 70 bolivianos cada una según factura. Como es según factura, debo hacer un pequeño cálculo y decir 70 bolivianos, que era el precio de venta, ¿sí? Que está acá, 70 bolivianos por el 87% para tener el valor neto que va a ir al estado de resultados, o en este caso al gerencial, 60,9. Entonces me voy a mi ejercicio y pongo 60,9. Listo. Ahora, estos 60,9 debo multiplicar por 7.000 para poder calcular mi monto total de ingresos. 60,9 por 7.000 igual 426.300. Ese es el valor de mis ventas, que si ustedes se fijan y tienen su cuaderno por ahí, el ejercicio que hicimos la anterior clase me dio exactamente ese mismo valor, ¿sí? Muy bien, una vez que tengo los ingresos, lo siguiente en mi estructura son los costos variables. Entonces voy a hacer la resta de los costos variables y para eso me voy a ir a mi enunciado nuevamente a identificar qué costos variables tengo, ¿sí? Si ustedes se fijan, estos tres de acá corresponden a costos de producción, pero este de acá, que también es un costo variable y unitario, corresponde a un costo ¿de qué? De comercialización. Sin embargo, y tal como les había indicado antes, bajo este método del costeo variable, independientemente de qué tipo de función cumplan los costos, deben ir incluidos todos los variables en esta parte de costos variables, ¿sí?
Entonces, por un lado voy a tener de producción, que voy a poner acá, ¿sí? Y voy a hacer todo el cálculo y después voy a poner los de comercialización, ¿sí? En este método de costeo variable, chicos, el asunto del análisis de inventario se hace mucho más simple. Más adelante vamos a ver que ya ni siquiera va a ser necesario hacer el análisis del inventario inicial, final, etcétera. Pero por el momento y para fines comparativos, porque vamos a usar esto la siguiente clase, vamos a hacer todavía el análisis de inventarios, ¿sí? Entonces pongo inventario inicial de productos terminados, perdón, será igual a ¿qué? Inventario inicial de productos terminados. Tengo un inventario inicial, me voy al enunciado. El enunciado dice que al inicio del periodo la empresa contaba con 1000 unidades a un costo unitario de producción, a un CUP de 35 bolivianos. Ahora, la anterior clase les había dicho que esto que está entre paréntesis no nos servía mucho para el método de absorción, porque de cualquier modo en el de absorción incluyo todo dentro del CUP. En este método, que es el método de costeo variable, solo debo incluir la parte variable al inventario. Por lo tanto, estas 1000 unidades tendrán un valor solamente de 30. ¿Por qué? Porque solamente debo tomar en cuenta la parte la parte variable, no la parte fija, ¿sí? Entonces, me vengo aquí, 1000 unidades por, hemos dicho, 30, ¿sí? ¿Por qué solo 30? Porque 30 es la parte variable y como estoy en el método variable, solamente tomo en cuenta los costos variables. Entonces, 1000 por 30, 30.000, ¿sí? Y lo siguiente que debo anotar es el costo de producción total, igual que como hicimos en el método de costeo por absorción. ¿Cuál ha sido la producción del mes? 8000 unidades. Muy bien, 8000 unidades. Ahora, ¿cuál es el CUP de este periodo? Lo hemos calculado acá arriba, ¿no? El CUP del periodo fueron 35 bolivianos. Y esos 35 bolivianos es lo que voy a transcribir acá. 35. ¿Sí? ¿Por qué multiplico por 35? Porque es el CUP del periodo que hemos calculado anteriormente. Listo. Entonces vamos a hacer un pequeño cálculo. 8000 por 35. 280.000. Listo. Ese es el valor que tengo para el costo de producción total. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumamos acá 280.000 más 30.000 más 30.000 igual 310.000. Por lo tanto, 310.000 será el valor de mi disponible. Listo. Una vez que tenemos el disponible, igual que en el método de absorción, debemos restar. Bueno, aquí no puse. Acá sumamos. Y acá restamos. Restamos inventario final de productos terminados. El análisis para determinar el inventario final de productos terminados es exactamente el mismo que habíamos hecho la clase anterior, porque el caso, acuérdense que es el mismo, ¿sí? Sin embargo, y para que nadie se pierda, vamos a hacer de nuevo el análisis así bien rapidito, ¿sí? A ver, acá vamos a hacerlo. Teníamos un inventario inicial de productos terminados de 1000 unidades, ¿sí? En el periodo, la producción del periodo han sido 8000, ¿sí? Todo estoy sacando del enunciado por si acaso. Y dice que al final del periodo, como inventario final de productos terminados,
tenemos un total de, antes, tenemos un disponible entonces en el mes de 9.000 unidades, ¿sí? Que sería la suma de estos dos valores, del inventario inicial de productos terminados más la producción del periodo, son 8.000 más 1.000, 9.000, ¿sí? Ese era el disponible. Después del disponible tendremos un inventario final de productos terminados. El enunciado nos decía que se produjeron 8.000 unidades, se vendieron 7.000 y que al principio del periodo se contaba con 1.000. Entonces lo que se ha vendido son 7.000 unidades. Yo tenía 1.000 antes, produje 8.000 este mes, tenía 9.000, pero de esas 9.000, como ventas antes del inventario final, voy a tener 7.000, ¿sí? Que tengo que restar, ¿no? 9.000 era lo que disponía para vender, pero se vendieron ya 7.000. Si se vendieron ya 7.000, entonces, ahora sí, mi inventario final de productos terminados serían 2.000 unidades, ¿sí? Ese análisis es el mismo, tal cual habíamos hecho en la anterior clase. Ahora, como mi inventario final de productos terminados son 2.000 unidades, falta saber de cuál de estos dos periodos corresponden esas 2.000 unidades. Es decir, si corresponden a las 1.000 que ya viene al almacén y parte de estos 2.000 será que viene de ese lote, o más bien vendrán de estas 8.000 que se han producido en el periodo y que de estas 8.000, 2.000 se han quedado. Para averiguar eso, nos sirve el dato de que la evaluación de inventarios es PEPS, primeros en entrar, primeros en salir. Lo que significa que estos que entraron primero al almacén fueron los primeros en salir, ¿sí? Y estos otros que entraron después serán los que se habrán quedado en el almacén. Entonces, puedo asegurar que estos 2.000 corresponden a la producción del periodo, ¿sí? Y eso habíamos hecho igual, ese mismo análisis la anterior clase. Entonces, ya sé que estos 2.000 corresponden a la producción de este periodo. Por lo tanto, sé que se han quedado 2.000 unidades y que el CUP de esa producción o de esas 2.000 unidades va a ser el CUP de la producción del periodo, ¿sí? ¿Cuál era el CUP de la producción del periodo? Habíamos dicho que era 35 bolivianos. Entonces, en nuestro estado gerencial vamos a poner 35 bolivianos. Listo. Hago un pequeño cálculo entonces otra vez y decimos 2.000 por 35, 70.000 bolivianos será el valor de mi inventario final de productos terminados. Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Hacer una resta, ¿no es cierto? De 310.000 le voy a restar 70.000. Me voy a mi calculadora nuevamente y digo 310.000 menos 70.000 me da como resultado 240.000. Entonces voy a llevar este valor al costo de producción. ¿Sí? Todo este cálculo era necesario para poder calcular los costos variables de producción. Ahora, en este caso particularmente, si ustedes se fijan en el enunciado, hemos dicho que tenemos los costos de producción, que ya lo hemos incluido todo porque hemos sumado estos 35 y hemos multiplicado por lo que se ha vendido. En el caso de los gastos de ventas, habíamos dicho que normalmente estos 5 bolivianos, si es variable y unitario, deben corresponder a una comisión. La comisión normalmente a los vendedores se les paga porque se produce, porque se vende. Porque se vende, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos esta comisión de ventas como un costo variable unitario, nosotros debemos considerar multiplicar este valor por la cantidad vendida, no por la cantidad producida.
Entonces, así como tengo costos variables de producción, en este caso particular, también voy a tener un costo variable de ventas, ¿sí? Y este costo variable de ventas lo voy a calcular multiplicando cuántas unidades se han vendido en el periodo. Son 7.000 unidades que se han vendido en el periodo. Y esas 7.000 unidades las voy a multiplicar por ¿cuánto? Por la comisión que me dice aquí que por cada uno se paga 5 bolivianos. Listo. Entonces, el total sería 7.000 por 5. Si quieren lo hacemos aquí para que nadie se pierda de dónde sacamos eso. 7.000 por 5. 35.000 bolivianos sería el valor de los costos variables de ventas, ¿sí? 35.000. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos el costo variable de ventas y de producción, esto lo tengo que poner un poquito más allá, porque este ya es el total directamente de este grupo. Lo que tengo que hacer es que ambos valores los voy a tener que sumar para conseguir el valor de mi costo variable total, ¿sí? Si ustedes se fijan en el enunciado, no tengo más costos variables en ninguna parte. Aquí tengo fijos, pero esos por el momento no me interesan. Y en el caso de los costos variables, debo considerar todos los que hay y hasta el momento hemos considerado ya todos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que para calcular mis costos variables totales, voy a simplemente sumar los de producción y los de ventas, ¿ok? Hacemos uso de la calculadora otra vez y vamos a decir que 240.000 menos, más 35.000 es igual a 275.000, que sería la sumatoria de mis costos de producción más mis costos de ventas, ambos variables. Por si acaso y para que nadie se confunda, mejor en lugar de ventas le voy a poner comercialización. ¿Sí? Por ahí alguien se confunde con las ventas que teníamos antes en el estado de resultados. Así que mejor lo aclaramos así, ¿sí? Entonces, la sumatoria de mis costos variables de producción y de comercialización me dan 275.000. Este valor debo restarle a los ingresos para que me dé como resultado mi margen de contribución. Entonces voy a hacer esa resta de los 275.000 de costos variables. Vamos a restar o más bien a 426.000 que son los ingresos, 26.300, le vamos a restar los 275.000 de los costos variables, ¿sí? Me voy a mi calculadora y vamos a decir 426.300 menos 275.000 bolivianos. Tengo un total de 151.300 que voy a pegar por aquí abajo. Hemos dicho que en nuestra estructura la resta de ingresos menos costos variables me da como resultado el margen de contribución, ¿sí? Entonces ahorita haciendo esta resta, lo que voy a calcular como resultado es el margen de contribución. Y acabamos de calcular que ese margen de contribución es igual a 151.300. Listo. Ese sería el valor entonces de mi margen de contribución. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer de acuerdo al enunciado? Lo siguiente que tengo que hacer, a la estructura del estado gerencial, es restar los costos fijos. Entonces vengo acá, ya tengo mi margen de contribución, ahora voy a restar los costos fijos. Nos vamos al enunciado para evaluar qué costos fijos tengo.
En este caso no es muy difícil porque ya me los han separado, ¿sí? Como costos fijos y sé que son todos estos. Entonces simplemente voy a trasladar estos datos al estado gerencial. ¿Qué costos fijos tengo de fabricación? De distribución. Y de administración. Listo. Vamos a poner el valor de cada uno. De fabricación son 24.000. De distribución son 15.000. Y de administración tengo 9.000. Listo. Si ustedes se fijan, ya hemos puesto todos los costos fijos y no tengo más costos fijos de donde se me hable, ¿sí? Dentro del enunciado. Entonces, la técnica de evaluación de inventarios PEPS ya he utilizado. Reviso si no hay algún dato que no haya tomado en cuenta y me parece que todos ya los hemos tomado. Entonces, lo único que me falta hacer es totalizar estos costos fijos, ¿sí? Y la simple suma de todos estos me va a dar como resultado los costos fijos totales, ¿sí? En este caso, vamos a nuestra calculadora y hacemos la sumatoria respectiva. 24.000 más 15.000 más 9.000 nos da como resultado 48.000, ¿sí? Ese sería el valor de nuestro costo fijo. Listo. Algo que quiero que noten, chicos, es que dentro de los costos fijos estoy incluyendo aún el costo fijo de fabricación, ¿sí? Entonces, dentro del costeo variable, no importa si los costos son de fabricación, si son de comercialización, no importa. Los puedo agrupar, sí, tal como he hecho aquí, ¿no? He agrupado los de producción y aparte he puesto los de comercialización. Eso puedo hacerlo. Sin embargo, no importa, fíjense, si es de producción o de comercialización, igual ha ido dentro de la parte de los costos variables, ¿sí? Y lo mismo en el caso de los costos fijos, no importa si son de fabricación, igual tienen que ir aquí abajo. Ya se rompe la estructura de que todo lo de producción va arriba, como hacíamos en el estado de resultados, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta que todos los costos fijos, independientemente de lo que sean, tienen que ir acá en la parte de abajo después del margen de contribución, ¿sí? Muy bien, entonces lo que nos queda hacer es realizar esta resta de estos 48.000 que se deben restar al margen de contribución. Y de acuerdo a la estructura que habíamos hablado hace rato, cuando hago esta resta del margen de contribución menos los costos fijos, obtengo como resultado la utilidad operativa. Nos vamos acá entonces a nuestro estado gerencial y voy a obtener como resultado aquí la utilidad operativa, que va a ser igual a ¿cuánto? A la resta del margen de contribución menos los costos fijos. Hacemos la resta. 151.300 menos 48.000. 103.300. Ese sería el valor que tiene mi utilidad operativa. 103.300. ¿Sí? Y habíamos dicho que en este método, si bien más adelante vamos a aprender a sacarle utilidad antes de impuestos, igual, normalmente llegamos hasta aquí con este estado gerencial porque el asunto del IUE se lo va a calcular en base al estado de resultados y no en base al estado gerencial, ¿sí? Entonces aquí podemos tener un panorama general de nuestro estado gerencial. Lo que quiero que noten sobre todo es la nueva estructura que tenemos, ¿sí? La nueva división que hacemos de cómo se maneja
el estado gerencial. Desde el nombre que se maneja ya no es estado de resultados, es estado gerencial. Ya no son ventas, son ingresos. Ya no son costos de producción, son costos variables que incluyen los costos de producción variables, pero también otros costos, sin importar que sean de producción o no, se los incluye siempre que sean variables. ¿Sí? Ya no tenemos utilidad bruta en ventas, sino que tenemos margen de contribución. Y ya no tenemos costos operativos, sino que tenemos costos fijos. ¿Sí? ¿Qué más? Dentro de la estructura, por favor, es importante que recuerden que la resta de los ingresos menos los costos variables me da margen de contribución. Margen de contribución menos costos fijos me da como resultado la utilidad operativa. ¿Sí? Ahora, algo que también van a notar, y cuando comparen este ejercicio con el anterior que hicimos, la anterior clase, se van a dar cuenta que no hay, aparentemente, no cuadra, porque la utilidad del anterior ejercicio es otra. ¿Sí? Entonces vamos a ver la siguiente clase de hacer de justamente comparar y ver qué sucedió, porque aparentemente no está cuadrando. No es que esté mal hecho el ejercicio, no es que estemos haciendo doble contabilidad, porque alguna vez me decían, no, Licen, ¿cómo nos va a enseñar a hacer eso? Eso es hacer doble contabilidad, eso no está bien. No. Vuelvo a reiterarles, chicos, y de verdad siempre les digo en mi clase, en esta clase, justo en esta, por favor no lleven un estado gerencial a impuestos nacionales porque se van a meter en problemas, ¿sí? Vuelvo a reiterarles que el estado gerencial es solo para uso interno, ¿sí? Y no es que estemos haciendo doble contabilidad, sino que, si ustedes se han fijado, estoy manejando exactamente los mismos datos, pero la utilidad es otra porque estamos valuando de una manera diferente los inventarios, ¿sí? Ya la otra clase les voy a ir explicando cómo se manejan esta diferencia, por qué hay esa diferencia, ¿sí? Y vamos a ver que en realidad se trata simplemente de cómo evaluamos los inventarios. Más adelante, en el costeo variable, ya no vamos a necesitar hacer este análisis de los inventarios, ¿sí? Que a veces se hace un poquito tedioso. De hecho, y como ejemplo, ¿no? Si en este mismo ejercicio, en lugar de utilizar la técnica de evaluación de inventarios PEPS, utilizara WEPS, la historia sería otra completamente distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque si utiliza WEPS, son últimos en entrar, primeros en salir. ¿Qué quiere decir? Que lo último que se produce es lo primero que se vende. Por lo tanto, imagínense si esa fuera la figura. En lugar de PEPS, yo utilizo WEPS. ¿Qué significa? Que lo primero que se ha vendido es esto. Por lo tanto, si se han vendido solamente 7,000 y he producido 8,000, si hubieran quedado 1,000 unidades de esta producción, ¿sí? Porque esto ha sido lo primero que he vendido, acuérdense. Si hubieran quedado entonces 1,000 de esta producción y de la otra también se hubieran quedado 1,000. ¿Qué significaría eso? Y de hecho, me parece que en el ejercicio que les voy a dejar justamente va a pasar eso. ¿Cómo manejamos esa situación? Lo que hacemos, lo que hubiera hecho, si digamos en lugar de utilizar PEPS usábamos WEPS, hubiera sido aquí tener que poner 1,000 unidades por 35 más otras 1,000 unidades por el otro CUP, que son 30 bolivianos, ¿sí? Entonces, este asunto de evaluar el inventario, de ver de dónde sale, hubiera cambiado obviamente aquí el valor y todo el ejercicio hubiera cambiado, ¿sí? No es el caso. Sin embargo, si es que fuera el caso, fíjense que a veces puedo tener inventarios de 2, de 3 meses atrás y eso hace que se me complique un poco la situación. Entonces, dentro del método de costeo variable, este análisis de inventarios lo abreviamos mucho
¿sí? Ahora lo estoy haciendo tal cual, porque en base a este análisis de inventarios vamos a entender la siguiente clase dónde está esta diferencia en utilidades, ¿sí? Les voy a enseñar una manera para que puedan determinar dónde está esa diferencia y si la diferencia que tienen es la correcta, porque puede ser que se hayan equivocado en algo, que algún costo no lo hayan considerado, qué sé yo, ¿sí? Pero es importante que sobre todo recordemos la estructura, que todo lo variable va en la parte de encima, todo lo fijo va después del margen de contribución, que no olvidemos que los ingresos menos los costos variables me dan como resultado el margen de contribución. Esa idea, chicos, nos va a seguir todito el semestre. Así que es bueno que lo vayamos recordando y que vayamos trabajando ya en memorizar incluso la nueva estructura que tiene este estado gerencial. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora les voy a dejar un ejercicio que, si ustedes se fijan, es el mismo que las había dejado para el anterior método. Ahora les voy a pedir que hagan este mismo ejercicio, pero ahora bajo el método de costeo variable. Tengan cuidado con este webs, que me parece que justo van a tener ese caso. De que van a tener un inventario de un periodo, o sea, que ya estaba, y otro de la producción de este mes, pero ya les he explicado cómo tendrían que hacer, ¿sí? Por otro lado, chicos, no he revisado hoy la tarea, sin embargo, la siguiente clase voy a necesitar que tengan los datos, ¿sí? Ya en la universidad se están dando los medios, digamos, para que podamos trabajar, ya nos han capacitado, nos están habilitando plataformas para poder utilizarlas. Y también les había pedido, chicos, que en toda esta semana ustedes vayan buscando los medios para que nuestras clases puedan ser presenciales. Bueno, no presenciales, sino virtuales, pero en vivo, ¿sí? De todos modos, yo voy a seguir grabando las clases, o sea, las clases en vivo las vamos a grabar para que por algún motivo, si a alguien realmente le fue imposible conectarse, pueda ver después la clase, ¿sí? Pero, por favor, chicos, busquen los medios. Ahora, bueno, hay facilidades, pueden conseguir un chip Intel que está bastante barato para poderse conectar. Las clases vamos a procurar que duren 1 hora, aún siendo en vivo, de modo tal que son 2 bolivianos que van a tener que gastar 1 hora de internet, ¿sí? Ahora en Intel tienen esa promoción de usar 1 hora de internet ilimitado por 2 bolivianos. Entonces, ni su pasaje de ida y vuelta a la U les costaba 2 bolivianos. Así que por favor, chicos, entiendo que Intel también tiene una cobertura bastante grande, y hagan lo necesario para poder conseguir un chip, que tampoco es muy caro, creo que les devuelven incluso el crédito, no sé cómo es, pero sería bueno que se vayan ya dotando de lo suficiente. Lo otro que les voy a pedir, por favor, es que consigan o descarguen en sus celulares, o si tienen computadoras igual, la aplicación Zoom. Se las voy a escribir aquí. Zoom. Esta aplicación es la que nos están pidiendo en la universidad que utilicemos, ¿sí? Y por favor, es bastante sencillo y descarga muy rápido la aplicación Zoom. Se escribe así. Dentro de esta aplicación, ustedes entran, se crean, no necesitan crearse ni cuenta, en realidad, solamente necesitan tener la aplicación instalada. Y yo les voy a mandar un código. Entonces, ustedes teniendo la aplicación instalada, les van a pedir un ID, que es un código que yo les estaría pasando, son unos numeritos. Yo voy a generar la reunión, ustedes simplemente tienen que entrar a la aplicación, poner el ID de la reunión y listo, vamos a poder estar comunicándonos en vivo, ¿sí? Les vuelvo a reiterar, chicos, yo sé que para algunos no es fácil, no tienen los medios, pero por favor, vean la manera de dotarse de lo necesario. Les hemos dado el tiempo para que puedan moverse, no sé, creo que ya hemos sido bastante tolerantes, estamos ya casi con 1 semana y media de estar así,
y hasta el martes todavía ustedes, chicos, al menos conmigo, van a tener tiempo para conseguir lo necesario, ¿sí? Vamos a procurar tal vez también tener cierta tolerancia, digamos, para ingresar un poquito después, para que podamos estar conectados a las 4 que es nuestra clase, digamos 4:10, 4:15, empezar la clase y que dure aproximadamente una hora para que nos alcance el internet, ¿sí? De todas formas, les vuelvo a repetir que las clases que pasemos en vivo, igual las voy a subir a YouTube, ¿sí? Chicos, les pido poner un poquito de colaboración por su parte. Sepan que para nosotros los docentes tampoco es sencillo, es doble, es triple el trabajo que tenemos que hacer, pero lo hacemos con cariño, con dedicación, porque al final, chicos, si no logramos avanzar, el semestre se puede cerrar y los perjudicados van a ser ustedes. Yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con las herramientas que tenemos para que puedan entender las clases y que nadie se quede con dudas. La última clase, varios me dijeron que estaba muy bien, que entendieron todo. Espero que hayan podido hacer el ejercicio y que siga todo tan claro como estaba ese día. Pero, por favor, creo que sería mucho más eficiente todavía que podamos tener las clases en vivo para que me hagan preguntas en el momento en que surja la duda, tal vez, ¿sí? Entonces esta sería la última clase que vamos a tener grabada, y a partir del día martes, tal vez a las 4:15, yo voy a estar ya ingresando para empezar con la clase, ¿sí? Por favor, traten ya, digamos, a las 4 de estar conectados. Los que disponen de internet ilimitado todo el tiempo, que tienen wifi, mucho mejor. Pero capaz pasaríamos clases de 4:15 a 5:15, cosa de que así, en ese horario estricto, de tal modo que nadie tenga problemas para conectarse, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces esa sería la clase para el día de hoy. No se olviden descargar esta aplicación, Zoom, ¿sí? Es una camarita, como una camarita de filmar, y con esta aplicación estaremos pasando clases el día martes. Lo mismo, el ejercicio, por favor, ténganlo hecho, como ya vamos a pasar clases y van a poder participar ya el martes. Les voy a ir pidiendo los datos y necesito que estén resueltos, ¿sí? Otro consejo que les doy es que resuelvan este ejercicio que hemos hecho conmigo, lo vuelvan a resolver para ver si no les surge alguna duda, ¿ok? Muy bien, chicos, cualquier duda voy a estar atendiéndola al WhatsApp en la próxima media hora, y traten por favor de salir lo menos posible, cuídense mucho y sigamos orando por nuestro país, por el mundo, para que Dios pueda bendecirnos, cuidarnos y que ya esta situación se pueda controlar pronto, ¿ok? Bendiciones para todos.